Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. El día de hoy voy a explicarte cómo funciona la máquina Enigma de una manera simple. Espero que sea simple con el uso de fórmulas. Me he gastado literalmente todo el día leyendo documentación, papers, el método. Me parece bastante interesante el método de cifrado de la máquina Enigma que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para encriptar información del gobierno o del ejército, no del gobierno, del ejército alemán para cifrar información de punto a punto con un valor de clave y un texto claro para encriptar utilizando rotores y una máquina electromecánica que cableaban dependiendo del día del mes en que estuviesen. Utilizaban un libro para cablear el juego de caracteres que se encontraban dentro de los rotores. Algo como lo que estás viendo acá, que es la máquina Enigma y la posterior Sigaba que crearon en Estados Unidos haciendo la ingeniería inversa o ingeniería reversa a la máquina Enigma. Básicamente contaba con rotores, fíjate acá, contaba con un rotor esta máquina o con 3 rotores o existió una de 4 rotores, creo que sí. Y cada vez que se pulsaba una tecla o cada vez que se oprimía una tecla en el teclado de la máquina, el rotor daba un giro de un engrane o de un carácter, encontrando un carácter cifrado que se encontraba cableado con otro carácter haciendo paridad. Y cabe resaltar aquí que la cantidad de alfabetos o la cantidad de caracteres dentro de cada rotor debía ser un número par, dando un carácter que en este caso estaba ofuscado, ofuscaba o encriptaba o cifraba el carácter original y el cual se podría formar a partir del cableado que existiese dentro del rotor. El cableado cambiaba todos los días dependiendo del día, tenían un libro grande en donde les decía qué disposición tenían que tener los cables para poder hacer el cableado de cada uno de los rotores, y el operador de la máquina iniciaba el rotor con un triangulito, colocaba aquí en donde estaba el triangulito un carácter aleatorio o un carácter que él quisiera que tenía que transmitir, que era el lugar donde iba a iniciar un segundo punto de control para prácticamente colocar una doble seguridad al cifrado. Era un carácter con la tecnología que había. Cabe resaltar que la máquina era electromecánica. Fíjate acá que se encontraban los cablecitos o se hacían los cables. Vamos a ver si podemos encontrar por aquí dentro del paper, creo que sí, en la máquina original, cómo había un esquema que podía devolver. Estos son los rotores que se utilizaban con cada uno de los elementos, más rotores, fíjate, y el cableado que se utilizaba para colocar cada una de las disposiciones. Fíjate, cada carácter tenía en el panel de luces un carácter que traducía y cada uno de los valores iba cableado con cada una de las letras. Siempre utilizaban 26 letras, que son los alfabetos del idioma inglés, no utilizaban más, pero uno puede utilizar las que uno quiera en un modelo o en un método de ciframiento para hacerlo práctico. Entonces, cada vez que pulsaban, esto corría un carácter a la izquierda o corría un carácter hacia abajo, lo iba moviendo cada vez que pulsaban, se buscaba el carácter en la matriz de la disposición inicial, donde se organizaba aquí con el triángulo, la que se quedaba inicialmente estática, y posteriormente con el cableado cifraban el valor y lo traducían en la matriz original, en la que se colocaba en la disposición del valor, obviamente con el que arrancaba el operador a cifrar. Fíjate, algo muy simple. Aquí tenemos un ejemplo de cifrado de Michael García Larragán, en donde lo tenemos en michaelgarcialarragán.blogspot.com, para que lo visiten, en donde yo quería cifrar la palabra rotor con una clave de A con la que iniciaba. Entonces fíjate que el rotor se iba moviendo e iba tomando el carácter y lo iba cifrando, en donde si yo colocaba en sentido inverso esta cadena, pues obviamente lograba descifrarlo hasta obtener la palabra rotor. Bien, vamos a hacerlo. Leí el libro acá, vamos a ir a la página 1, un libro de ciframiento alemán de las máquinas de la Segunda Guerra Mundial, que se encuentra público en internet
con licencia, obviamente free para que las personas lo puedan leer. Este libro me lo leí de 36 paginitas o este artículo me lo leí el día de hoy en donde expresan el funcionamiento de la máquina Enigma y cómo hace el ciframiento David P. Mowry de la Agencia de Seguridad Nacional del Centro de Historia de Criptología, revisado en 2014. Y este otro libro, obviamente también, que es el SIGABA, que es la evolución del enigma, que utilizaba varios rotores, no solamente 3, utilizaba varios rotores, los que le quisieran colocar, para colocar más control al ciframiento. Este libro también es de el Centro de Historia de Criptología, Agencia de Seguridad Nacional, de Timothy. En este caso ahí te dejo los datos. Vamos a colocar aquí el título para que lo veas y lo puedas buscar, de Timothy J. Mugloff. No sé si se pronuncia bien. Bien, para ello, perdón, mil disculpas allí por el ruido del micrófono. Para ello voy a venir a mi versión de Excel, a mi Excel normal. Con Office 365 me voy a apoyar de las matrices dinámicas para explicarte cómo funciona el ciframiento. Fíjate, el libro va a quedar como libro Enigma o el libro de la máquina Enigma dentro del repositorio para que las personas lo descarguen, o bien puedes consultar la referencia de descarga dentro de la descripción del video. No sé si salga largo, mil disculpas por lo largo de la introducción, pero te voy a dar una explicación que a mi juicio, a mí me voló la cabeza hoy y quiero compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Imagina, por ejemplo, que mi rotor, o imagina que en este caso el rotor no va a contener los 26 caracteres, va a tener más caracteres, va a tener los números en decimal del 0 al 9 y va a contener los 26 caracteres. No vamos a colocar la ñ, vamos a colocar todo el conjunto de caracteres en el alfabeto americano, que en este caso son 26, de la A a la Z, los 10 números de 0 a 9 y seguidamente vamos a colocar 2 caracteres de control. Entonces, el juego de caracteres que en este caso voy a utilizar para este ejercicio, los voy a colocar de la siguiente manera. Obviamente esto se puede sacar con una sola fórmula, pero te voy a explicar el método. Y voy a colocar esto de color verde. Fíjate, voy a utilizar el carácter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a utilizar un carácter especial, un espacio y por último un punto. Estos van a ser los caracteres de cifrado o los caracteres que va a contener mi carrete o los caracteres que va a contener mi rotor. Vamos a trabajar solamente con un rotor. ¿Cuántos caracteres va a tener el casete o cuántos caracteres va a tener el rotor? Voy a colocarlo así. Mil disculpas si el inglés no traduce esto cassette. Yo creería que sí, pero lo voy a colocar de esta manera. Y obviamente si no da, pues tú allí lo colocas en la plantilla o me lo corriges en la caja de comentarios. Para ello, fíjate que el largo de la cantidad de caracteres de la A a la Z, conteniendo todos los números del 1 al 10 o del 1 al 9, perdón, del 0 al 9, perdón, el espacio y el punto, suman 38 caracteres. El punto es que el cassette o el rotor no va a tener números impares, siempre tiene que tener números pares. Y la idea es que cuando juegues con el enigma o cuando intentes hacer la fórmula con el enigma, voy a colocarle un espacio acá para que se deje ver, para que ya no se vea más la cadena, para ocupar esta celda. Siempre juegues con caracteres pares, siempre tienes que colocarle un carácter par. Ahora bien, imagínate que yo quiero cifrar la siguiente palabra. Esto le voy a colocar texto claro, así era como lo llamaban, texto claro o texto que tenía contexto o texto que nosotros podíamos interpretar. Vamos a colocarlo de color verde, este verde que me gusta también bastante, y lo vamos a colocar en negrita. Imagínate que quiero colocar o quiero cifrar la cadena Hola Mundo. Yo quiero agarrar y cifrarla. ¿Qué me tiene que dar como resultado? Pues bien, vamos a seguir el método, vamos a explicarlo paso a paso para que tú lo entiendas y yo también pueda entenderlo al futuro cuando vea nuevamente el tutorial y a mí también se me olvide. La clave que voy a utilizar para cifrar y la clave que voy a utilizar para descifrar va a ser una sola, que es la que va a tener
el emisor y la que va a tener el receptor. Es decir, si yo te emito el mensaje a ti por correo electrónico cifrado y tú sabes el método y contienes la clave, también lo puedes descifrar. Imagínate que la clave, por ejemplo, sea Excel. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Voy a colocarle aquí un color azul para que no rechine y estos van a ser los valores de entrada. ¿Cómo hago yo para crear el casete? ¿Cómo hago yo para crear la disposición del casete o cómo hago para crear todo el conjunto de elementos únicos en una mezcla que contenga la clave de tal modo de poder organizarlos y en el punto de partida el operador no tenga que definir el carácter, sino lo defina el punto clave o lo defina la keyword o lo defina la key, que siempre sea automático. Ese es el método que a mí se me ocurre de momento y el método que describe el enigma utilizando el último carácter en este punto de la keyword o de la clave. Entonces, para ello voy a utilizar una función LED, fíjate, y voy a crear el conjunto de caracteres del cassette mezclando la clave con un ampersand con el texto o el juego de caracteres con el que va a contar mi máquina, todo el juego de caracteres que va a tener mi máquina Enigma aquí dentro de Excel. Fíjate de momento que si yo imprimo CC, pues obviamente voy a obtener una cadena más larga que la del principio del juego de caracteres y obviamente va a tener elementos duplicados. Pues bien, para ello yo voy a utilizar ahora a la función extrae y posteriormente en el texto voy a extraer del juego de caracteres la secuencia que cuente la cantidad de caracteres mediante la función largo en donde en cada una de las posiciones yo devuelva el resultado. Fíjate, estoy obteniendo dentro de una matriz, ahora estoy obteniendo 43 elementos. Obviamente voy a tener elementos duplicados. ¿Cómo hago para quitarle los duplicados? Pues obviamente valido con la función únicos y me quedo únicamente con los valores de la matriz del casete en la disposición que yo quiera, que sume mi keyword dentro del método de Enigma para que siempre me entregue los 38 caracteres con los que yo contaba en un principio y los va a tener de manera única, no los va a tener de manera repetida. Esta matriz del casete es la matriz que se va a mover, la matriz que va a rotar. Este rotor o este engrane o este casete, cada vez que yo haga una pulsación, él se va a ir moviendo un carácter hacia abajo, un carácter hacia abajo. Y como el carácter está pareado con un cable de manera eléctrica, porque es una máquina electromecánica, pues va a traducir otro carácter dentro del engrane en donde voy a tomar la matriz de disposición inicial y calculo el resultado y entrego el mensaje cifrado. Bien, no te preocupes por ello que te lo voy a explicar bien clarito. Yo lo tengo allí en la mente porque me la pasé leyendo el libro todo el día y los artículos científicos para poder entender el método y poder desarrollarlo con fórmulas y funciones dentro de Excel. Y que obviamente se va a poder mejorar, sí, claro que sí. Esto solamente es una previa, un preliminar, se puede obviamente mejorar. Bien, ¿qué voy a hacer con esto? Fíjate, yo voy a arrancar y mi punto de partida y mi punto del triangulito, aquí en el punto de arranque, aquí es el carácter de la A. El operador de la máquina dijo, yo voy a arrancar este casete con el valor de la A, pero yo lo puedo arrancar en cualquier otro carácter. Tengo que definirlo y mantenerlo estático. Entonces, yo voy a utilizar el último carácter de la palabra clave. En este caso va a ser la L. Lo voy a buscar dentro de la matriz, ese carácter de L, y posteriormente voy a iniciar toda la matriz, es decir, voy a tomar todo este conjunto de caracteres y me los voy a traer para acá como resultado y el excedente los voy a colocar abajo y ya tengo configurada toda la matriz de salida en donde obviamente mira, esta va a ser la disposición. Este es el carácter con el que yo voy a arrancar, con el último de la keyword. Bien, ¿cómo logramos nosotros esto? Esto lo voy a dejar aquí, a lo último lo borro o después de que haga el método lo borro para que tú logres contrastarlo y verlo de una manera fácil. Vamos a ponerle un nombre a esto. Esta va a ser una matriz. Vamos a ponerle una matriz de caracteres o la matriz del casete. Vamos a ponerle matriz del casete. Una MC o matriz de la serie o matriz del rotor, como queramos llamarle, y posteriormente voy a ubicar el último carácter de la clave. Entonces, ¿cómo hago para lograrlo? Para ubicar ese último carácter, para ubicar la posición. Voy a tomar la posición del último carácter, extrayéndomelo con la función derecha, en donde
tomo la clave y por la derecha me traigo un solo carácter. Fíjate, estoy devolviendo ahora el valor de la L. Si evalúo con F9, lo devuelvo sin problema. Y con la función coincidir en X voy a calcular la posición, pero lo voy a hacer ahí mismo, entonces no la voy a colocar acá. Voy a calcular la posición mediante el uso de la función coincidir en X, en donde el valor buscado va a ser el retorno de la función derecha, que es el carácter de la L, dentro de la matriz del casete que voy a contener guardada dentro del valor de MC. Entonces, el valor de la posición de la L, si yo la evalúo con Enter, fíjate que va a ser el valor de 4, obviamente, donde yo voy a arrancar o donde estaba inicialmente. Si yo vengo y imprimo ahora el valor del casete, en este caso la matriz, fíjate que la L se encuentra en 1, luego 2, luego 3 y luego 4. Se encuentra justo en el cuarto carácter. Pues bien, esa posición lo que está haciendo es devolviendo el valor de 4. ¿Cómo hago entonces ahora para ubicarlo? Voy a crear una secuencia y fíjate lo bastante divertido para poder crear una secuencia y generar la inversión de la matriz. Voy a tomar a la función secuencia y voy a crear una secuencia de 38 elementos, siempre va a ser de 38 del juego de caracteres, y voy a arrancar en la posición inicial de 1 menos o el valor, perdón, de 1 menos la matriz, en este caso a ver si me acuerdo, 1 menos la posición, ya lo vamos a ver, 1 menos la posición sería en este caso el valor de menos 3, sí, creo que así es, evalúo con Enter y fíjate que ahora tengo el valor de menos 3, luego menos 2, luego menos 1 y el valor de 0, es decir, donde viene la L se inicializa con el valor de 0. ¿Cómo hago ahora para empezar a numerar este valor de 0, respetar los positivos hacia abajo y luego el excedente, aquí en donde termina en 34, colocar 35, 36, 37 y se acabó la matriz y posteriormente ordenar por esos índices, pues de una manera bastante simple también. Aquí tengo la matriz de secuencia, vamos a ponerle un nombre, matriz de secuencia o matriz de SE. Ahora voy a utilizar la función sí. Para cada valor de la secuencia que sea menor a 0, entonces, tomemos el valor de la secuencia, que va a ser el número negativo, y sumémosle la cantidad de caracteres que va a tener el casete. Y en cualquier otro caso, en donde sean positivos, tome la matriz de secuencia y entregue el resultado. Fíjate ahora que estoy obteniendo que los positivos se quedan tal cual quietos, llega al 34 y aquí arriba se inicializa con 35, 36 y 37. Listo, ya tengo entonces la respuesta, la matriz de ordenamiento, en donde yo vengo y tome a la función ordenar por y posteriormente tome la matriz del casete y ordene esa matriz por esta matriz de ordenamiento entregando el resultado. Esta matriz que yo tengo acá es esta misma que yo tengo acá, pues vamos a corroborarlo. Esta matriz de desbordamiento va a ser igual a esta otra matriz, control shift hacia abajo, evalúo con F9 y la encierro ahora dentro de un i. Si todo esto me da un valor de verdadero, pues quiere decir que es igual. Una matriz es igual a la otra. Le doy escape, borro esto de momento. Lo borro y estoy obteniendo la matriz ahora del casete. Básicamente lo que estoy haciendo es obtener el casete en mi disposición arrancando en el carácter que yo defina con la keyword o la palabra clave para que siempre arranque de allí y no dejársela a ningún operario, que se haga de manera automática siguiendo esa convención de que sea el último carácter de la keyword. Fíjate ahora, ya tengo entonces la matriz del casete. Ahora, ¿cómo carajos creo la matriz de cableado? Que sea automática y que también dependa de la clave, haciendo una redistribución de la matriz del casete. Entonces, esto lo logramos rápidamente con una matriz de paridad o una matriz de apareamiento, si se puede decir así, uno con otro, en donde tenga un valor, una representación o una equivalencia con otro valor o un carácter con otro carácter. Voy a colocar aquí la posición número 1 y posteriormente la posición número 2. Voy a copiarme estos dos formatitos, los voy a pegar y los voy a hacer un poquito más pequeño, de 5.22 estaría bien, vamos a colocar los dos, de 5.22, evalúo con Enter y fíjate cómo lo vamos a hacer.
Esta es mi matriz, este es el casete, este es el rotor. Él va a tener la configuración inicial. Lo voy a colocar de color verde, no de color azul. Bien, ahora bien, voy a utilizar la función ajustar en filas. Esta función de ajustar en filas me va a permitir tomar el casete completo y colocar por cada una de las dos filas o por cada fila dos elementos en donde yo voy a hacer la siguiente distribución. Tomo el valor de LA y los coloco aquí en vertical. Tomo el valor en vertical y lo paso a horizontal. Así. Tomo los siguientes dos y los paso a horizontal. Tomo los siguientes dos y los paso a horizontal hasta agotar la matriz. De tal manera de que un carácter tenga disposición o paridad con otro carácter dentro de la matriz. Ahora bien, el punto es que si esta va a ser mi matriz de paridad y yo necesito buscar en la primera columna, pues puedo devolver los caracteres de la segunda. Pero ¿qué pasa cuando el carácter está en la segunda y necesito devolver el de la primera por paridad? Entonces lo que necesito hacer es tomar esta columna que tengo acá y pasarla justo a la izquierda hasta por acá y luego tomar la primera y pasarla justo a la segunda en la matriz de abajo. ¿Esto lo puedo lograr con fórmula? Sí, y lo puedo lograr muy fácil. Fíjate, voy a darle a este resultado mediante el uso de la función LED un nombre. Esto se llama matriz de paridad, que es la matriz de cableados o la matriz dentro del rotor que me permitía cablear. Voy a utilizar la función de apilamiento en vertical y voy a tomar la matriz de paridad y la voy a apilar con una matriz en horizontal que forme con la función apilar en horizontal con una matriz que forme en apilar en horizontal hacia abajo con la función apilar en vertical. ¿Qué va a tener la primera matriz? Pues va a tener la columna número 2. Entonces lo logro con la función tomar, en donde tome la matriz de paridad y me traiga por la derecha la columna que se encuentra de derecha a izquierda, una sola columna, es decir, la columna número 1. Posteriormente, en la segunda columna, tomo la matriz de paridad y me traigo, aquí me traje por filas, tengo que darle una segunda coma para pasar a las columnas, si no el argumento se trae las filas, y lo mismo acá, me traigo la columna número 1. Fíjate, la columna de izquierda a derecha si le coloco el número positivo. Ahora vengo y cierro, evalúo con Enter y fíjate ahora que la matriz es completamente uniforme de 38 elementos, es decir, los primeros 19 elementos vienen siendo estos valores. Voy a copiarlos con control C para que no quede atisbo de error y los voy a pegar enfrente y vendrían siendo los que se encuentran en la columna número 2 y posteriormente la columna número 2 viene siendo los que se encuentran ahora en la columna número 1. Fíjate, entonces cuando yo los vaya a buscar, pues obviamente no tengo que ir a la segunda a buscarlos, sino los busco todo en la primera y por paridad devuelvo cada uno de los valores sin problema de la segunda, que van a tener su misma correspondencia. Bien, entonces esto lo voy a borrar de momento. La matriz de paridad ya la tengo construida, le voy a colocar un color, vamos a ponerle un color de azul y esta es la matriz de apareamiento, la matriz de cableado. Ahora bien, viene lo bonito, el método de la máquina Enigma que utiliza el casete normal y lo va rotando, es decir, va haciendo movimientos cada vez que pulsen una tecla en el teclado, obviamente en el teclado de la Enigma. Entonces yo tengo que simular este movimiento y va a ocurrir tantas veces existan letras dentro del texto claro, el texto que yo necesito encriptar. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con el punto. Entonces necesito mover 11 veces la matriz, hacer la búsqueda de cada uno de los textos, aparearla o hacer la paridad dentro de la matriz de cableados y posteriormente entregar el texto ofuscado o el texto cifrado. Y si hago exactamente lo mismo, reinicializando la matriz, el texto cifrado con la matriz de cableado, matriz de paridad, tiene que entregar exactamente el mismo texto claro, que es como funciona la máquina Enigma. Entonces vamos a colocar aquí Machine Enigma o la máquina Enigma, sí, Machine Enigma o la máquina Enigma. Bueno, como quieras que sea. El punto es que para poder hacer movimientos en una matriz, pues obviamente yo necesito una función recursiva. No te quería decir desde el principio para que no salgas corriendo del tutorial, pero me voy a esforzar muchísimo para que tú lo entiendas.
¿Cómo poder crear una función recursiva dentro de Excel que haga movimientos de matrices y que a pesar de ello encuentre la paridad, es decir, haga lógica de negocio hasta que entregue el resultado? Y vamos a utilizar esa lógica para emplearlo según el modelo que yo leí en los artículos sobre cómo funciona dicha máquina. Esta máquina de cifrado de la Segunda Guerra Mundial, en donde prácticamente cifraban mensajes de punto a punto y fue muy difícil de romper, fue muy difícil de romper. Bien, para crear una función recursiva se utiliza la función let, yo siempre la utilizo y la creo mediante un nombre y obviamente ella se crea con la función lambda. ¿Las funciones recursivas tienen autollamado? Sí, voy a crear el parámetro de autollamado con la función fnr. Es decir, este parámetro o el primer parámetro de la función lambda interna me va a permitir hacer el autollamado de la función y consumirla a ella misma hasta que ocurra el parámetro de recursión, hasta que ocurra el freno de la función lambda recursiva. ¿Qué va a hacer el freno? El freno va a detener la función y entregar un resultado. ¿Qué otro parámetro necesito? Necesito pasar el texto claro. Necesito consumir el texto claro, para cifrarlo. Y a su vez también necesito colocar la matriz que voy a mover, la matriz de movimiento. Yo le voy a colocar mmove para especificar la matriz de movimientos y un último parámetro que se va a llamar txt encriptado, es decir, el texto cifrado o el texto encriptado. El parámetro de recursión lo voy a devolver mediante el uso de la función sí. Le voy a decir cuando el texto claro se acabe, es decir, cuando sea igual a un vacío, por favor quiero que me entregues el texto encriptado. De lo contrario, vamos a establecer la lógica de negocio. Y la lógica de negocio obviamente va a empezar a extraer del texto claro un carácter por la izquierda, es decir, me extraigo la H, luego me extraigo la O, luego me extraigo la L, luego me extraigo la A, el espacio, la M, la U, la N, la D, la O y el punto y acabo y entrego el resultado. Cada letra requiere un ciclo o cada letra requiere una recursión de la función o cada letra requiere una iteración de la función lambda recursiva. Bien, para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un parámetro que contenga el carácter por la izquierda. Esto lo voy a lograr con la función izquierda, que es muy fácil de utilizar. Tomo el texto claro viene dentro de txtc y vengo y lo encierro. Si yo no le pongo parámetros a la función izquierda, el segundo parámetro que es el número de caracteres, pues él siempre se va a traer un carácter por la izquierda. Ahora bien, ¿cómo hago para hacer el movimiento de la matriz que voy a guardar dentro de otro nombre, dentro del nombre movi? Lo voy a hacer mediante apilamiento. Voy a utilizar a la función apilar en vertical y lo que va a llegar cargado es un casete. Fíjate, una sola columna con 38 filas. Entonces, este es el casete, pero imagínate lo que esté en un rotor, que esté en un circulito, esté dispuesto como en un circulito. Y esta es la disposición, y la disposición depende de la clave. Y la clave obviamente va a sacar el último carácter y va a reordenar y con ella vamos a generar la matriz de cableado que también depende de la clave. Entonces, con apilamiento voy a lograrlo. Voy a tomarme, fíjate, con la función tomar de la matriz de movimiento de mmove para moverla, para hacer el movimiento, fíjate, para hacer el movie o movimiento, voy a tomarme una fila desde abajo. Es decir, me voy a tomar la última fila y la voy a colocar en la matriz número 1 de la función apilar en vertical. Y posteriormente, en la siguiente matriz de apilar en vertical, voy a tomar el excedente. ¿Cuánto es el excedente? El largo, que son 38 menos una unidad. Utilizo la función tomar y desde la matriz de mmove hago el movimiento de 37 caracteres, pero los voy a tomar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Entonces, para ello el número debe ser positivo. Por tanto, tomo el carácter o el valor de 38 y le resto el valor de 1, cierro con un paréntesis y la función tomar va a encargar de tomar 37 caracteres. Es decir, toma todos menos el último y los devuelve como resultado y la función de apilamiento en vertical lo guarda o lo apila y lo guarda en una sola matriz que se va a almacenar dentro de la matriz movida o la matriz de movimiento. Ahora bien,
necesito contrastar el carácter de la izquierda, el que yo necesito cifrar, el que acabo de extraer del texto claro, necesito calcular el carácter que se encuentra dentro de esa matriz de movimiento desde el casete en la posición inicial, es decir, desde el casete que está configurado arrancando en la posición de L y que siempre se va a quedar ahí. La matriz de movimiento es la que va a generar la corrida, la que va a generar el desplazamiento y sobre ella voy a cifrar. Pero el casete necesita encontrar la posición del carácter de la izquierda, que es el que va a traducir el texto claro al texto cifrado. ¿Cómo logro yo esto? ¿O cómo logro devolverlo? Fíjate, voy a colocar el carácter, en este caso vamos a colocarle el carácter en claro, el carácter de paridad. Voy a colocarle así, carácter de paridad con varios caracteres, carácter de paridad, o en este caso el carácter que voy a encontrar sobre el casete, y utilizo a la función coincidir en X. La función coincidir en X busca de manera exacta, no busca y busca por default de manera exacta, no va a buscar inicialmente si yo no la configuro de manera aproximada, siempre busca de manera exacta. ¿Qué carácter voy a buscar o cuál es el valor buscado? El valor buscado va a ser el carácter por la izquierda que yo necesito cifrar, entonces vengo y lo paso. ¿Sobre qué matriz lo voy a buscar? Lo voy a buscar sobre la del casete que arranca con el valor de L, que es la que se va a quedar estática en el siguiente rotor para hacer el movimiento sobre la matriz de movida. Ella se va a quedar allí estática y va a calcular una posición. Esta posición la voy a recuperar desde la matriz de movimientos y la matriz de movimientos la acabo de generar movida una vez cuando entró al parámetro de recursión en este otro parámetro con la función apilar en vertical y la devuelvo como resultado de la posición de la matriz de paridad. Es decir, aquí ya tengo el carácter dentro de la matriz movida que va a tener una paridad en el cableado del rotor para entregar el resultado sobre la matriz estática. Entonces vengo y cierro, fíjate, a la función índice. Y ella me va a devolver un carácter, sobre la matriz en movimiento, la matriz que se va a ir moviendo cada vez que yo pulse un carácter. ¿Cómo hago yo para buscar el carácter par o el carácter que está en paridad con ese otro carácter? Pues con la función buscar X, busco el carácter de paridad para devolverlo. Vamos a colocar aquí la paridad o un par. Yo le puse así, carácter de paridad. Vamos a ponerle una C de carácter de paridad con una I para que tú lo logres ver. Ese es el carácter pareado, el carácter de paridad, el que se encuentra en la posición número 2, y busco el CARP. El carácter de paridad lo busco dentro de la matriz P1, bajo, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, y devuelvo el carácter apareado o el carácter que se encuentra apareado. Vengo y cierro, y la función buscar X hace exactamente esto. Buscamos en la matriz el carácter por la izquierda dentro de la posición para devolver un valor estático o para devolver un valor sobre la matriz estática que contrasto con la matriz en movimiento para ver esa posición movida, qué carácter tiene dentro de la matriz y ese elemento lo busco en paridad dentro de la matriz de cableado. Y aquí ya tengo el carácter de ciframiento, tengo el carácter que me está dando como resultado el ciframiento. Ahora bien, necesito colocarlo y contrastarlo con la matriz original, con la que se quedó quieta y con el triangulito. ¿Cómo hago para realizar esto? Pues del mismo modo. Vamos a colocar ahora return, que va a ser el resultado. El return va a tener a la función coincidir en X también del mismo modo, pero vamos a buscar sobre la misma matriz de movimientos el valor de la matriz de paridad, el valor que estoy cifrando, el valor que estoy devolviendo como cifrado en el cableado del rotor. Entonces vengo y lo busco. El carácter de paridad, el carácter de la columna número 2, el carácter que se encuentra apareado dentro de la matriz de movimientos, dentro de la matriz de movie. Ahí lo voy a buscar y él va a tener una posición dentro de la matriz del casete que se quedó quieto. Va a tener una posición dentro de la matriz que se quedó quieta. Esto lo devuelvo con la función índice, fíjate, en donde yo tome obviamente el valor del casete para devolverlo
le evalúo aquí con una coma y devuelvo el carácter correspondiente a la matriz del casete que se quedó quieta en el primer rotor o que está quieta en el primer rotor antes de hacer el movimiento. Y esto lo estoy devolviendo como resultado en el carácter cifrado. Este sería el carácter cifrado. Bien, este sería el método. A ver qué moví por ahí. Control Z, me voy a mover. La palabra return está haciendo referencia a la posición dentro de la matriz del casete que se quedó quieta con el carácter que se encuentra pareado, con el carácter de pareamiento que se encuentra acá sobre la matriz de movimientos. Bien, voy a dar una enter y ahora voy a llamar a la función recursiva. Fíjate, ya tengo todos los parámetros. ¿Cómo hago para invocar a la función recursiva? Pues obviamente la llamo a ella. ¿Y cómo se llama la función recursiva dentro de lambda? Se llama FNR y ella me está diciendo vuelve y colócame dentro del parámetro para hacer recursión hasta que el texto claro sea igual a un vacío. ¿Quién va a ser el texto claro en el siguiente ciclo? ¿O quién va a ser el texto claro en la siguiente iteración? El mismo texto claro por la derecha con un carácter menos. Es decir, tomo a la función derecha, paso el texto claro y extraigo por la derecha el largo del mismo texto claro menos una unidad. Le estoy restando con la función largo el total de caracteres en el ciclo anterior, le resto una unidad y me los traigo por la derecha para omitir justo el último, el que acabo de cifrar, el que acabo de iterar y el que acabo de cifrar. Y este resultado de la función derecha pasa como parámetro al siguiente llamado dentro del texto claro y listo, se devuelve como una matriz que va a contener un carácter menos o va a tener una cadena que va a tener un carácter menos hasta que los agote y los acabe y los termine de cifrar. Voy a dar una coma y me está pidiendo la matriz de movimiento, la que tengo que seguir moviendo. Y la matriz de movimiento va a ser movie para que vuelva y la mueva otra posición y la vaya moviendo tantos caracteres tenga el texto claro que yo necesite descifrar. Y por último, voy a contar aquí con el texto encriptado. ¿Quién tiene el texto encriptado? El retorno o el return. ¿Y cómo va a ser el return configurado? Voy a tomar lo que ya tenga de llamados anteriores que se encuentra dentro del texto encriptado y con un ampersand sumo el return. Fíjate ahora, cierro la función recursiva, posteriormente cierro a let, posteriormente cierro a si, posteriormente cierro a lambda, evalúo con una coma al enter y voy a llamar a la función recursiva dentro de let. Llamo a la función recursiva y ella me dice pásame nuevamente como parámetro de recursión. Es decir, si la función recursiva se llama fn y está pidiendo un autopasado, aquí dentro de la función recursiva fnr se autollama, aquí justo aquí se llama, entonces yo la tengo que volver a autollamar. ¿Quién va a ser el texto claro? Hola mundo, fíjate, hola mundo va a ser el texto claro. La matriz de movimientos, la que voy a permitir que se mueva, la misma que es la original del casete, la que tenga en este caso el rotor. Voy a dar una coma y me está pidiendo ahora como parámetro número 4 el texto inicial. Entonces yo le digo, mira, para encriptar arranquemos con 0, evalúo con enter, vamos a ver que me equivoqué por acá, dentro de la función evalúo fnr, sería la función recursiva, coincidir en X, índice, voy a volverla a leer rápidamente, FNR, TXT, FNR, TXT, claro, mmove, TXT encriptado sí, TXT del texto claro es igual a un vacío, devuélvame TXT. LED, carácter de la izquierda, matriz de movimientos, apilar, estoy cerrando bien el valor y posteriormente tengo acá el carácter que estoy devolviendo. Aquí tengo el carácter de paridad que estoy buscando por acá. Aquí tengo nuevamente el carácter. Dentro de la matriz F devuelvo G, return, devuelvo coincidir, este valor C pari. Aquí tengo una A de más, es C pari, el carácter de paridad, la A tiene que ir acá. Error de nombre, este es el valor que tengo que utilizar, fíjate, ahí volví, me equivoqué, es carácter de paridad, vamos a colocarlo bien, carácter de paridad, que tengo que buscarlo sobre la matriz de movimientos y contrastarlo con la matriz estática del casete para generarlo como resultado. Evalúo con enter y obtengo que la cadena de texto
con la máquina Enigma hecha dentro de Excel, genera una cadena que vale gpcl.ntmfp. Ahora bien, fíjate, vamos a hacer una tablita. Voy a colocar aquí texto claro. Nuevamente, voy a copiármelo desde acá. Texto claro, vengo y lo pego de momento por acá. Y el texto claro va a ser hola mundo. Voy a volver a copiar la cadena hola mundo con punto. Y el texto encriptado, ya sé que la clave va a ser Excel, voy a utilizar la misma, entonces voy a colocar texto cifrado o texto cifrado y vengo y copio este formato, lo pego acá, va a ser el resultado de la función. Entonces vengo y copio con control C y pego con control V, teniendo como cuidado que consuma en el carácter, obviamente, este valor de B, la matriz de paridad, pero el texto que voy ahora a cifrar no va a ser hola mundo, sino este hola mundo, evalúo con enter y devuelvo la misma cadena. Fíjate, esta es la misma cadena. Si yo vengo y evalúo este valor con este otro valor, me tiene que dar un valor de verdadero. Fíjate que el carácter es el mismo. Ahora bien, yo tengo este carácter como texto claro. Imagínate que este es el texto cifrado. Le voy a colocar este mismo formato. Este es el texto cifrado, este es el texto claro. Y yo envío esto por correo electrónico y yo soy el emisor. Y el receptor allá me está escuchando y recibe gpcl.ntmfp. En el camino alguien lo interceptó y no entendió qué es esto, pero el receptor sabe la palabra clave y sabe el algoritmo, que en este caso es la fórmula o lo que hace la máquina Enigma. Entonces el texto claro, fíjate, lo voy a copiar ahora por acá, lo voy a pegar y voy a cambiar los colores para que obviamente esto se entienda. Y el texto claro ahora va a ser esta palabra, fíjate, la voy a copiar con control C y la pego aquí con control shift B y este va a ser mi texto claro. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la misma. Por cassette, si yo inicio el cassette, él va a seguir haciendo el recorrido, movimiento de rotor y va a encontrar la misma respuesta. No tengo ni siquiera que devolverme, no funciona echándolo al revés porque hay una paridad en el cassette, en el cableado que ocurre de manera única con la clave. Entonces yo vengo acá, pego la fórmula, fíjate, y voy a utilizar la palabra clave. Entonces voy a utilizar en este punto todo el método que estoy cifrando con clave. Estoy haciendo referencia a todos los campos de la tabla normal. Esto puede existir en una sola fórmula, pero el carácter descifrado ahora va a ser este texto claro. Es decir, el texto claro va a ser el carácter descifrado y me tiene que devolver el mismo conjunto de caracteres de hola mundo, literalmente limpio. Era imposible descubrirlo con 3 rotores o 3 juegos de cableados, uno en cada rotor, moviéndose uno tras otro, uno con el movimiento del otro, con el movimiento del otro. Virtualmente eran muchísimas, pero muchísimas combinaciones posibles que daban un elemento cifrado que era para la época imposible de romper. Era imposible de romper. Entonces, fíjate, imagínate, por ejemplo, que yo tengo esta palabra. El mensaje que voy a cifrar, es nos vemos mañana. Vamos a colocar así, nos vemos mañana, por favor. Imagínate que yo quiero cifrar este mensaje. Entonces, con mi máquina Enigma, quiero hacer el cifrado y la palabra con la cual voy a cifrar la clave. Vamos a colocarla, la clave, vamos a dejarla por acá, que siga siendo Excel o que siga siendo cualquier otra palabra. Ahorita la cambiamos y miramos, vamos a copiar del mismo modo este valor, vamos a pegarlo por acá y vamos a copiar la palabra Excel para seguir utilizando las tablas de entrada. Esto se puede colocar en una sola fórmula y no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es el texto cifrado? Entonces el texto cifrado, me lo voy a copiar esta cabecera por acá y lo voy a cifrar con esta fórmula. Entonces cualquiera de las dos me sirve. Voy a copiarme esta y vengo y la pego por acá con control B. La tabla está generando la misma clave, entonces vengo y cambio el valor que voy a encriptar con la misma clave, evalúo con enter y aquí tengo el mensaje. Yo envío esto por internet, lo envío por una carta o lo envío, no sé, como sea, en un papel escrito y si alguien lo pesca en el medio, esto no tiene ningún significado. Pero si yo lo quiero descifrar, entonces ahora utilizo el mismo método. Vamos a colocar el texto descifrado, el texto claro. Este sería el texto claro. Control C.
o el mensaje de vuelta. El texto claro sería, copiamos esto mismo por acá y sería la misma fórmula. Esta misma desde la que partí, vengo y la pego acá con control B y cambio la palabra hora de entrada por el texto descifrado utilizando el mismo método. Y me tiene que devolver "nos vemos mañana por favor", que es el mensaje que mandé y cifré con la palabra enigma a través del método. Esta tarde me la pasé literalmente resolviendo el método. Aquí tengo en un ejemplo la fórmula completa que consume la palabra clave. Creo que esta es, sí, esta es la fórmula completa que nos permite hacerlo. Entonces voy a pegarla por acá. Vamos a pegarla de momento por acá y aquí está el texto claro y la keyword. Fíjate, tengo el texto claro que sería hola mundo y la keyword que sería Excel. Vengo y lo devuelvo y fíjate que con la fórmula me tiene que aparecer exactamente lo mismo. Entonces imagínate que con una sola fórmula yo tenga acceso a todo. Entonces voy a tomar acá el mensaje y voy a cifrarlo. Voy a colocarlo justo aquí enfrente. Este mensaje con una clave, por ejemplo, como Excel también. Entonces vamos a colocarla y vengo aquí y le digo el texto claro es "nos vemos mañana por favor". Y el Excel es la clave, evalúo con Enter y fíjate que me está devolviendo el texto cifrado. Ahora bien, quiero venir y jugar con esta misma fórmula, vengo y la copio con Control C y luego vengo y la pego con Control V y cambio acá y le digo, mira, este es el mensaje cifrado y la clave sigue siendo Excel en este punto y nos da "nos vemos mañana por favor". Imagínate que la clave fuera ahora, por ejemplo, hola mundo. Entonces, este valor sería el cifrado de esta con esta clave hola mundo y este valor descifrado con esta clave sería "nos vemos mañana por favor". Y ya está el resultado. Obviamente cambiamos acá, va a cambiar estas palabras que estamos entregando con los valores de la tabla. Pero ahí está la fórmula, una fórmula limpia, una fórmula con un método que nos permite o me permitió describir el funcionamiento de la máquina Enigma, que básicamente se basa en rotores a partir esta máquina que se basa en rotores a partir de un modelo que prácticamente tiene carretes o tiene rotores y va haciendo movimientos de pulsación en donde todos los valores del carrete van a estar asociados en paridad dependiendo del día o la clave que tú le des o que dependa de la clave, el valor correspondiente para entregar un mensaje cifrado. Bien, mis amigos, espero haber sido lo más abierto y claro y explicativo posible, si es que se puede decir esa palabra. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias de corazón por darme tu apoyo, por escucharme en este tiempo. Hoy es 28 de abril de 2024. Todo el día literalmente me la pasé leyendo los papers, me la pasé leyendo los artículos, descubrí muchísimo y sé que esta fórmula quizás se pueda mejorar, de pronto hay que traerla, mejorarla, se pueda reducir un poco más para no evitar de pronto el recálculo en algunas partes, pero de momento lo que me importaba era compartir el método de la manera más clara posible. Un abrazo grande desde la distancia, muchísimas gracias por toda tu atención, gracias a los miembros del canal por apoyar el proyecto y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.